He titulado el mensaje La revelación del anticristo. Y como saben, hemos estado en una serie que se llama La revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo y proviene de Jesucristo. Así que, pero hoy vemos un detalle, algo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, de alguien que viene en el futuro y del cual tenemos que estar conscientes. Así que vemos la revelación del anticristo. Hace unas semanas atrás, la hermana de mi esposa nos estaba visitando de México y ella trabaja en un banco. ¿Puedes traer un agua, por favor? Ella trabaja en un banco en México y ahí, de donde es mi esposa, que es de Delicias, Chihuahua, en México. Y ella nos cuenta de una viuda que vino al banco a hacer unos trámites. Y la señora, muy contenta, contaba de que había conocido a alguien en línea, que había conocido a un hombre en línea y estaba muy feliz, parecía que todo iba bien. Y unas semanas después llega al banco buscando ayuda. Pero al final de cuentas, porque al final de cuentas el amigo la había defraudado de todo su dinero. Así que ella llegó al banco y deseando que la ayuden ahí porque ella le estaba dando el dinero, le estaba mandando dinero en línea a alguien que no había conocido personalmente, a alguien que parecía ser una persona confiable. Ella puso su confianza en alguien que no era lo que parecía ser. Y lo triste es que, porque ella era la que hacía el trámite, el banco no podía ayudarle en esa situación. Ella había hecho ¿Está bien? ¿Saben qué? Conté esta misma historia en la conferencia en Colombia y lo mismo sucedió. Ha de ser algo con la historia. No puede ser casualidad. No, la cosa es que muchas personas, muchos individuos intentan pasarse por algo que no son. Y la pregunta para usted es, ¿le ha sucedido eso? Que no necesariamente que le han estafado de algo, pero después de conocer a alguien, después de tiempo, figura, ¿sabes qué? Esta persona no es quien dice ser, no es quien parece ser, right? Así que sucede muy seguido, y como le sucedió a esta señora, esto está sucediendo más y más en línea cuando personas conocen y realmente no saben realmente quiénes son. Y como pueden ver, la identidad es muy importante. Una de las maneras actuales que identificamos a alguien es con las facciones faciales, right? Y he mencionado esto antes. Si usted tiene un teléfono como el mío, el teléfono ve mi cara y el candadito ahí cambia y se abre, right? Y puedo abrir y ver fotos, puedo ver mis documentos y todo eso. Hay otros que usan la huella digital. Una pregunta para ustedes, para que piensen un poco. Si Jesucristo tuviera un teléfono y tuviera que usar su cara para abrir el teléfono, como yo lo estoy haciendo ahorita, ¿cómo se vería su cara? ¿Alguien? Ok. Y voy a compartir algo que me dijeron allá en la conferencia cuando hice la misma pregunta. Una señora que estaba al lado derecho ahí dice, se vería divino.
Dije, wow, es una buena respuesta, right? Jesucristo sí es divino, pero no sabemos cuál es su facción, cómo se ve, right? ¿Será guapo, ojos azules, pelo rubio? ¿Cómo de veras se ve Jesucristo? Y lo más probable que no es así, right? Y las escrituras, ¿cómo? Que ni rubio le dio. No, seguro que no es rubio, ni ojos azules, ¿ya? Pero las escrituras, es lo interesante, es que las escrituras cristianas no nos dicen cómo se veía Jesucristo. Una de las cosas que me gusta hacer, y lo he mencionado antes, es que me gusta leer biografías. Y cada una de ellas tiene una descripción del físico de la persona del cual están escribiendo la biografía. Y Jesucristo tiene cuatro biografías y ninguna nos describe la apariencia de Jesucristo, porque el enfoque de esas biografías no es lo físico, pero es la hermosura de su manera de ser, la hermosura de su carácter. Y si queremos ver su parecer, tenemos que verlo en las escrituras judías. El profeta Isaías dice esto acerca de Jesucristo. Se cree que el capítulo 53 es un capítulo mesiánico, o sea, se refiere a Jesucristo. Y dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Así que esa es, si tenemos alguna visualización de Jesucristo, esa sería la aproximación que nos da la palabra. Pero para mí, y no sé si es para usted, pero para mí, y de vez en cuando cantamos este canto y el verso dice, Él es mi amado, right? Él es mi amado. Y pues usted, hermano, está pensando, pues, hermano, ¿qué? ¿Usted es hombre y está diciendo eso de un hombre? De Jesucristo, sí lo digo. Jesucristo es mi amado. Él es el más bello entre millares de millares. No hay nadie que aproxima su grandeza y su majestad y su hermosura, right? Cuando uno realmente conoce, cuando uno realmente sabe quién es Él y quién soy yo y que Él quiera tener una amistad, relación conmigo, es fantástico e increíble. Pero así es. Y vemos que la identidad es sumamente importante. En mi trabajo, trabajo por el Estado durante la semana y se gasta mucho dinero en asegurar que la persona que accede la información, los datos, realmente es la persona que dice ser. Así que hay sistemas de seguridad que intentan comprobar que quien dice ser realmente eres. Y hoy vemos un personaje que viene y que quizás ya está aquí en el mundo hoy, quien va a parecer algo asombroso y maravilloso. Pero cuando es muy tarde, se va a ver quién es en realidad y cuál es su plan. El apóstol Pablo nos describe este personaje de esta manera. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? O sea, les habló de esto a los de Tesalónica. ¿No se acuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre,
a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Así que vemos que este personaje va a venir, pero está detenido ahorita por algo. Y ese algo es la iglesia, ese algo es el Espíritu Santo que mora en los creyentes hoy. Y una vez que, y hemos hablado ya varias veces a través de nuestro trayecto en Apocalipsis, de que va a llegar el momento que vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados al cielo. Jesucristo mismo con voz de mando, con el sonido de la trompeta, nos va a levantar y vamos a estar con Él en el cielo. Y después de esto vamos a ver que estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque no hay quien lo detenga desde ese punto en adelante. Y hoy vemos la revelación del anticristo. Pero antes de verlo a Él, vamos a ver un poco de lo que vimos la semana pasada. Vimos que hay una guerra invisible que peleamos cada día, pero va a llegar el día en el cual esta guerra se va a manifestar en el cielo. Y hablamos de eso la semana pasada. Si no tuvo la oportunidad de oírlo, recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí puede ver las alabanzas de hoy, de la semana pasada, y también los mensajes que damos. Así que vimos en Apocalipsis 12:7 que el apóstol Juan escribe describiendo esta guerra en el cielo. Dice Apocalipsis 12:7: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero junto con sus ángeles. Fue arrojado a la tierra. Así que ahí vemos que esa batalla, esa pelea, esa lucha que se toma parte en el cielo en ese momento que describe Juan, el vencedor es Miguel Ángel, right? Y sus huestes. Y vimos que una vez arrojado a la tierra, el diablo, Satanás, hacía todo lo posible para destruir y llevarse con él los más posibles, el mayor número de personas posible, llevárselos consigo a la destrucción. Y hoy continuamos viendo estos planes de engaño y de destrucción. Así que llegamos a la parte de la participación de todos ustedes. Les pido que se pongan de pie. Si tienen su Biblia, lean conmigo Apocalipsis capítulo 13. Amén. Y si no tiene una Biblia, tenemos Biblias ahí atrás, puede agarrar una. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. La palabra de Dios dice así: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada.
El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Además, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoraban todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no habían sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que debe ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada, morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Verso 11. Después vi de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También habían grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraban la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia y el número de ese nombre. Verso 18. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Amén. ¿Quién ha oído ese número antes? Amén. Todos, me imagino, right? Pueden sentarse, que el Señor bendiga su palabra. Así que, y ese número es famoso por esto, right? Porque describe que es el número de este personaje que causa temor y miedo en muchas personas. Y con buena razón, right? Porque es... y anticristo no quiere decir en contra de Cristo necesariamente, quiere decir que quiere tomar el lugar de Cristo. Y está intentando verse al principio como un reemplazador de Cristo. Así que vamos a ver 3 cosas de ahí. Primero, el origen y naturaleza de la bestia. Segundo, el poder y autoridad de la bestia. Y finalmente, el sistema y plan de la bestia. El conflicto celestial entre Dios y su enemigo se está calentando y está llegando a su apogeo. Este es un conflicto, una guerra que peleamos hoy en día contra este mismo enemigo. Tenemos un enemigo común, que es el enemigo de Dios, Satanás. Y se aproxima el día en que el anticristo, un hombre quien va a querer tomar el lugar de Jesucristo, intentando convencer al mundo entero. Amén. Así que como cristianos, como seguidores de Jesucristo, queremos estar alertas a esto. Así que veamos el origen y naturaleza de la bestia. Voy a leer esos primeros versos otra vez. Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Así que ya iba a mencionar algo de la semana pasada, pero si necesitan un resumen, como les dije, vayan a YouTube y vean el mensaje ahí. Amén.
el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Lo leímos un poco más temprano. Satanás, right? Así que Satanás le está otorgando poder y autoridad a este personaje que sale del mar. Y el apóstol Juan, quien escribe Apocalipsis, nos describe a este personaje como una bestia. Una de las cabezas, verso 3, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Así que empezamos recordando lo que Juan ve empezando en el capítulo 12, nos dice que estas son señales. O sea, el capítulo 12 y el 13 son señales. No es que un animal va a salir del mar, una bestia. O sea, todo esto es como una señal. Vimos en el 12, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol. O sea, es simbolizando algo. Luego dice, en el verso 3 del 12, dice, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Parece la descripción de la bestia, es similar. O sea, pero lo importante ahí es ver que estas son señales o son una representación ilustrativa de una verdad real. Estos personajes son reales, pero la descripción del dragón en el 12 es similar a la bestia en el capítulo 13. Pero en vez de ver dragón de 7 cabezas, se parecía un leopardo con patas como de oso. O sea, pongan atención ahí, right? Dice, parecía un leopardo con patas como de oso y fauces como de león. Así que dice parecía o como, y en cada descripción. O sea que Juan está intentando darnos una imagen de algo que jamás se ha visto. Él está viendo una visión y está intentando lo mejor que puede ilustrar lo que ve. Y siglos antes, el profeta Daniel también intenta describirnos lo que Dios le había revelado. Lo que Dios le había revelado acerca de un futuro distante, y se refiere a este mismo personaje que Juan nos escribe aquí. En Daniel 7, verso 7, vemos la descripción. Daniel 7, verso 7, vemos la descripción de Daniel, el profeta Daniel, que dice, después de esto, en mis visiones nocturnas, ahí claramente nos dice que es una visión, visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes cornillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, pero para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Si lee Daniel 7, ve que hay una representación de diferentes imperios que surgen y cada una es descrita como diferentes animales. Y llega esta cuarta bestia y esa es la descripción que da. Daniel 7:8 dice, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de
de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba insolencias. Así que vemos que es una visión horrible y una visión muy rara. Y si lee el capítulo entero, ve que Daniel queda agitado y desconcertado por las visiones que vio. Y en cuanto al personaje que vemos hoy. Y nos dice que esta bestia surge Juan nos dice que esta bestia surge del mar, queriendo decir que viene de las multitudes, de las naciones y pueblos del mundo. Es una ilustración. El mar representaba los pueblos del mundo, las naciones no judías, gentiles. Si usted no es judío, entonces es un gentil. Y queriendo decir que esta bestia, este personaje, no va a ser judío, va a ser alguien que proviene de las naciones del mundo. Este personaje, cuando aparece en la historia humana, va a ser un personaje muy hábil, muy capaz, carismático, inteligente, y va a atraer la atención del mundo entero. Recordamos que entra en la escena en el capítulo 6, cuando se abre el primer sello. En el capítulo 6, verso 2 dice, miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Así que entra en un caballo blanco, la escena, right? Y llega para salvar el día. Y lo que va a hacer, y lo va a hacer, y todo el mundo va a estar impresionado con la habilidad que tiene este hombre para lograr las cosas, para lograr paz, para lograr victoria. Right? Va a ser algo asombroso, tan asombroso que todos van a querer seguirlo. La descripción simbólica de la bestia nos permite aprender algo sobre su origen y carácter. Dios no lo ve como un hombre creado a la imagen divina. Right? Cada persona, sabemos que enfrente de Dios tenemos la imagen de Dios, right? Hemos sido creados en su imagen. Pero este personaje, Dios no lo considera así, sino que lo considera una bestia, como un animal salvaje y feroz, bajo el control de Satanás. Es un hombre, pero recibe la energía del infierno, pues sale del abismo. Así como Jesucristo es Dios encarnado, la bestia será Satanás en un cuerpo humano. O sea, se cree que este personaje va a ser poseído por Satanás mismo. Así que veamos entonces el poder y autoridad de la bestia. Verso 5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Además, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Hemos visto eso, 42 meses son 1260 días, son 3 años y medio. Es un plazo de tiempo muy usado en el libro de Apocalipsis. Aquí nos dice que se le dio autoridad por 42 meses. Verso 6. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que, con el transcurso del tiempo, después de traer paz, después de llegar en el caballo blanco y salvar el día, después de su curación milagrosa, después de que todo el mundo va atrás de él para ser líder mundial,
que han estado esperando, es cuando, cuando ya tiene la confianza de todos, right? Como la historia que compartí al primero, una vez que agarró la confianza de la señora, empezó a pedir dinero, right? Este personaje va a hacer lo mismo. Una vez que agarre la confianza del mundo, va a empezar a hacer sus mañas y las cosas que el enemigo está buscando hacer. Es cuando empieza a mostrar sus verdaderos colores y su verdadera alianza, y con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. O sea, está empezando a demostrar realmente quién es Él. Por 3 años y medio va a tener todo poder. Se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. O sea, y subrayé ahí, se le confirió autoridad. O sea, este personaje no tiene autoridad en sí mismo. Dios, y esto es interesante, Dios lo va a permitir en primera mano, right? Y segundo, Satanás mismo le va a dar autoridad también. Así que este personaje es autorizado para hacer lo que va a hacer. Se le permitió, que dice ahí que se le permitió hacer la guerra a los creyentes y a vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este personaje va a gobernar sobre el mundo entero. Va a ser un líder internacional, va a ser un líder mundial. La iglesia, ¿y cómo es posible que este personaje vaya a vencer a los creyentes? Right? No dijo Jesucristo que ni las puertas del infierno van a poder sobreponer a mi iglesia. No van a poder vencer a mi iglesia. Well, la cosa es que la iglesia ya va a ser levantada, right? Vamos a estar en la presencia de Dios. La iglesia no está en el mundo en este momento. Van a haber aquellos que después del rapto van a creer en Jesucristo. Y estos creyentes son los creyentes de la tribulación, y ellos son los que van a sufrir bajo este líder, este gobernante. Y lo importante de recordar es de que si usted tiene su fe, su confianza en Jesucristo hoy en día, si Él es su Señor y Rey, entonces no tiene que preocuparse de ver la mala cara de este anticristo, right? Porque usted va a estar en la presencia de Dios. Verso 8, continuamos. Dice: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que debe morir a la espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Así que vemos ahí que hay aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. El apóstol Pablo nos dice claramente cuál es nuestra identidad y dónde estamos si es que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Podemos ver eso en Efesios 1, verso 11. Efesios 1, verso 11 dice, al 14 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que Dios hace su voluntad, Él logra lo que Él quiere. Él es Dios, Él es todopoderoso. Continúa el verso 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Verso 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad,
el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su nombre. Amén. Aquí subrayé, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que si usted ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, si Él es su Señor y Rey, entonces usted tiene un sello que demuestra que ya le pertenece a Dios y no puede pertenecer a nadie más. Dios garantiza nuestra herencia a través de ese Espíritu Santo. Aunque hoy vemos la revelación del anticristo, lo que nos importa más realmente es la revelación de Jesucristo. Porque hoy día usted puede hacer algo acerca de eso. Porque usted puede aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y va a ser bueno saber quién es el anticristo y todo eso, pero no le va a afectar nada porque va a estar en la presencia del Señor. Cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos a Jesucristo y experimentamos su gloria, cuando experimentamos su manera de ser, su compasión, su misericordia, su gracia, cuando experimentamos a Él como de veras Él es, entonces somos sellados y garantizados y somos parte de la familia de Dios. Así que no tendríamos que preocuparnos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Ahora veamos el sistema y el plan de la bestia. Verso 11. Después vi que la tierra subía... Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada, revivió. O sea, está haciendo una gran cosa de este aparente milagro, right? De haber revivido después de la herida. Verso 15, continúa, dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Wow. 16. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Bien, así que vemos ahí otra vez bestia, pero esta bestia sale de la tierra. Y algo, creo que ya lo he dicho varias veces, estas son representaciones, o sea, del carácter de estas personas, right? Que son horribles personas representadas muy bien en la palabra de Dios como bestias, personas malas y listas para lograr el mal de su amo, Satanás. Así que esta bestia sale de la tierra, al opuesto del mar. Así que esta criatura representa a alguien, la bestia que subía del mar, porque la misma palabra bestia, o sea, es una diferente persona
que la otra, right? Pero usa la misma palabra de bestia, es usada para describirla a las dos. Y al mismo tiempo, esta bestia es diferente de la primera. Son diferentes en el origen, porque una sube del mar y otra de la tierra. Y son de diferentes en rango, porque la segunda bestia está bajo el mando de la primera. Y adora a la primera bestia, right? Hace una imagen de la primera y manda que todos adoren a la primera bestia. Así que son dos diferentes personas. Y no sé si puse mis notas, pero he leído que como la primera bestia viene del mar y la segunda de la tierra, el significado de que viene de la tierra quiere decir que viene de la tierra santa, que es Israel. O sea, este personaje se cree que es un judío. Con el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sale de la tierra, ahí tenemos una trinidad malvada o impía, right? El dragón es como el antipadre, la bestia que sale del mar como el anticristo, y la bestia que sale de la tierra es como el anti-Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ustedes saben muy bien, que tenemos nosotros, nos motiva a alabar a Jesucristo. Así que esta segunda bestia está incitando a que la gente alabe a la otra. En cuanto a la marca y el precio que se paga al recibirla, vemos una prevista del próximo capítulo. Vamos a ver esto la próxima semana, si es que Jesucristo no viene antes de entonces. Amén. Apocalipsis 14:9 dice: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. O sea que la ira de Dios cae sobre esta persona que se ha marcado con el número de la bestia. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los ángeles, de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Así que el precio, el costo del caer enfrente de la bestia va a ser la ira de Dios, y la condena es eterna, como vimos ahí. Y Jesucristo habla de estos tiempos también. Vemos en San Mateo 24:21, Jesucristo, hablando de los últimos días, dice: porque habrá una gran tribulación, y es lo que Juan nos ha estado describiendo en Apocalipsis. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortan esos días, nadie sobrevivirá, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que vemos ahí que el falso profeta, el anticristo también, Jesucristo predijo que vendrían a engañar. Y eso es lo que vemos hoy. Esa malvada trinidad de Satanás, el anticristo y el profeta falso. Verso 18. Con esto acabamos. Ya mero.
Verso 18. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666. En tiempos antiguos, las letras eran representadas por números. Desde los tiempos que Juan escribió Apocalipsis, los estudiantes de la palabra de Dios, como se puede imaginar, han intentado descifrar este número. Su número es 666. Esto nos dice quién es la bestia al descifrar el valor de un nombre y el ver si se suma al número 666. Usando este método, muchos candidatos para el anticristo han sido sugeridos a través de los siglos, tales como el Papa. Varios papas han sido sugeridos como anticristos, pero no solo papas, también Martín Lutero, John Knox, otro de los originales protestantes, Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin. O sea, hay muchos candidatos para quien es este anticristo. Pero los sistemas para descifrar el número de la bestia son confusos e interminables. O sea que hay tantas maneras que han intentado lograr identificar a esta persona que no se puede realmente confiar en ninguno de esos métodos. Así que lo que yo sugeriría, que he estado diciendo a través del mensaje, right? Que volvamos donde empezamos. La identidad es muy importante. Lo que importa es conocer a Jesucristo. Que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el que sacrificó, dio su vida para que usted y yo pudiéramos tener vida. Él es el que vivió la vida perfecta para darnos un ejemplo del amor, right? ¿Qué dice? Ama a tus enemigos. Ok, ¿cuántos de ustedes hacen eso? Bueno, yo quiero hacer eso, right? Queremos, pero la única manera que lo voy a lograr, primeramente, es la ayuda del Espíritu Santo, y segundo, siguiendo el ejemplo de mi Señor y mi Rey, Jesucristo. No lo puedo solo. Él me dio el ejemplo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Right? Esa era la oración de nuestro Señor. Y quería acabar con esta historia. Por alguna razón me impactó, y seguro es porque el Señor quiere que la oiga hoy. Usted la oiga hoy. He estado leyendo un libro de un pastor que fue captivado en Rumania y pasó muchos años cautivo. Se llama Richard Wurmbrand y escribe un libro llamado Torturado por Cristo. Y en el libro habla de un joven que acaba en la misma celda que él, que dice: yo odio a Dios. ¿Por qué creó el virus de tuberculosis? ¿Por qué hizo esto? Una lista larga de cosas, right? Y este pastor le explicó todo. Calmadamente le explica lo que Jesucristo ha hecho. Pero no solo eso. Este joven quería viajar luego a los Estados Unidos, hasta le enseñó inglés y varias cosas así. Es una linda historia en la cual, al final de cuentas, el joven dice: ¿sabes qué? Si Jesucristo es como tú, yo quiero amarlo también. Al final de cuentas, eso es lo que queremos que nuestros vecinos digan, right? Si Jesucristo es como tú, yo quiero seguirlo. Amén. Así que pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Él es
el perfeccionador de nuestra fe. Vamos a orar. Gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos permites ver lo que va a suceder para que podamos estar alertas. Pero no solo eso, para que podamos compartir con nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo que no te conocen todavía. Y queremos que tú, Señor, les cambies la vida, que les des esperanza, como lo has hecho con nosotros. Nos has transformado, nos has cambiado, nos has hecho nuevas criaturas en ti. Y queremos lo mismo para nuestros seres queridos, nuestros amigos, vecinos. Tú eres divino, tú eres hermoso, maravilloso. Te damos honra y gloria.